Hola, Ana Cristina. Hola a todos. Buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Yo los estoy acompañando aquí desde la clínica que estoy hospitalizada y bueno, muy feliz de poderlos escuchar. ¿Cómo estás, Aura María? Ay, bueno, qué bueno que puedas estar. Ana Cristina, pregunta, ¿puedo compartir pantalla? Sí, Clau, puedes compartir pantalla. Ok. Mm, mm. Pero ahí todavía no puedo ver el texto, ¿verdad? Aquí estamos viendo tu pantalla. La de la No, carpeta. sí, pero no. Esa no es. Ya tengo abierto el documento. Ah, aún no, ¿cierto? Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, Buenas gracias. noches, muchas gracias. Hay una reverberancia. Claudia, creo que tiene dos. Yo también voy a abrir otro que me permita mejor el texto. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Me alegro mucho de estar aquí. Hay una, hay una reverberancia, no sé. Bueno, a ver, veo quiénes estamos. Hola, Claudia, Ana Cristina, Aura María, Andrea.
Madeline, Luisa Fernanda, hola. Bueno, ¿qué cuentan? ¿Qué hay de nuevo? Estamos en nuestra reunión de verano, llegando ya al solsticio. Fuera de... Se fue un poquito la señal. Te escuchamos ahí como entrecortado. Bueno, vamos a tratar de ver cómo optimizamos. Bueno, ¿qué cuentan? ¿Quién tiene algo que nos quiera compartir? Hola, Humberto, ¿cómo estás? Hola, Ana Eh, Cristina. es que desde la sesión pasada tú hablaste acerca de que el aquí es el infinito y el ahora es la eternidad, ¿cierto? Y a mí me ha quedado pues como eso sonando mucho. Yo quisiera como que me ampliaras un poquitico más al respecto acerca de ese comentario que hiciste en nuestro encuentro pasado. Bueno, lo retomamos. ¿Quién quiere hacer algún comentario, pregunta, sugerencia? Bueno, ¿estamos todos? ¿Me escuchan todos? ¿Todos me escuchan bien? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, mira, eh, el mundo físico determina unas coordenadas. Cuando en el antiguo Saturno, que fue la primera fase evolutiva de la Tierra, se creó la dimensión del tiempo, apareció la dimensión del tiempo. Claudia, está saliendo reverberancia de tu... Perdón, Sí, sí, no, está bien, solo para... ya es que me acerqué al computador, sí. Sí, es inherente a lo material. Cuando allá en el antiguo Saturno comienza esta dimensión del tiempo que inicialmente era pues, realmente sostenida por entidades espirituales, eh, allí aparece por primera vez esa dimensión del tiempo porque dentro de lo que se ha creado y se ha condensado como sustancia física a partir de este impulso espiritual, eh, allí eh, se genera un antes y un después que no existe en el mundo espiritual. Y entonces allí queda inherente a lo que se está materializando y condensando la coordenada del tiempo. Y después, pero allí no hay, digamos, un espacio, todavía sigue siendo una condición similar a la del mundo espiritual. O sea, no hay luz, ahí no hay aire, no hay densidad, solamente existe la presencia espiritual. Y posteriormente, en el siguiente paso evolutivo del antiguo Sol, hay una situación en donde hay otras entidades espirituales que donan su sustancia espiritual, sí, en don de sacrificio. Y aquí
como existe ya un antes y un después, se puede dar la situación de que ellos pueden ver en un momento posterior su propio ser reflejado en el ambiente que ya se ha enfriado y pueden ver reflejado su ser en un momento posterior eh, en lo que se acaba de constituir como espacio. Allí es donde surgen estas coordenadas y comienzan a quedar integradas dentro del proceso evolutivo y son inherentes al proceso de materialización. En el mundo espiritual no existen estas coordenadas, o sea, no hay un espacio, no hay un espacio como tal, sino un todo que constituye bueno, es que nos metemos en otros puntos que también requieren mirarse para poderse comprender adecuadamente. Pero esta totalidad de lo que en la coordenada física constituye el tiempo, en el mundo espiritual confluye. No existe esa coordenada, o sea que todo confluye en el instante presente. Lo único que existe allí es presente. No hay un pasado, no hay un futuro. Y esto es muy importante que lo podamos comprender muy bien. Por lo que fue ayer, lo que es mañana, todo confluye en un solo instante. Las personas bueno, y lo mismo pasa con el espacio. Es solamente una coordenada del mundo físico. En el mundo espiritual, el espacio es también algo que confluye, que a la vez es el todo y a la vez es el punto. O sea, hay una confluencia entre el todo y el punto, entre el todo y el punto, el centro, y ese punto es el infinito y es el aquí e infinito son una sola cosa y el tiempo y la eternidad son una misma cosa también. Entonces allí confluye las personas que han pasado el umbral de la muerte y por algún motivo tienen que regresar, han comprendido esto, lo han podido vivenciar. Esas personas relatan que vieron toda su vida en un mismo instante y en un solo cuadro. O sea que toda su vida en un mismo instante quiere decir todo aquí. Y en una sola imagen, el mundo espiritual se manifiesta en imágenes. Y toda su vida en un momento presente, en un solo cuadro presente. Entonces pueden tener esa vivencia de que todo lo que fue esta encarnación puede ser visualizada aquí y ahora. Y esas son las coordenadas del mundo espiritual. Estar en el momento presente y en el lugar en que se está presente es realmente un acto de comunión con el mundo espiritual. ¿Sí? Y creo que lo dijimos la vez pasada cuando el mensaje nos dice estad presentes, ¿no? Orad sin cesar y dar gracias a Dios en toda coyuntura. Estad siempre alegres, orad sin cesar y dar gracias a Dios en toda coyuntura. Este orar sin cesar no quiere decir que estemos repitiendo frases una y otra vez, centenares de veces, sino que estamos en el instante presentes. Y eso es realmente la forma de estar en unión con el mundo espiritual. Bueno, espero que te dé un poquito de luz. Continuamos con la lectura. Entonces, por favor, ¿quién quiere voluntariamente o
quienes quieren voluntariamente continuar donde quedamos, que quedó muy bien subrayadito. Muchas gracias. ¿Quién quiere? ¿Quién se anima? Yo leo. Yo. Vale, ¿quién dijo? Que yo quité la... Ella, Ana Cristina. Yo. Ana Cristina, dale, vale. La imaginación como camino de conocimiento. Ahora queremos analizar en mayor profundidad el proceso de cómo llegamos a ciertos conocimientos en imágenes, que aquí denominaremos imaginaciones, que luego podemos comprender conceptualmente. La imaginación no es darle curso libre a nuestra fantasía. Al igual que es necesario aprender a leer para que las letras de un texto no nos parezcan un entreverado grupo de signos particulares e incomprensibles. Hay que haber desarrollado cierta capacidad imaginativa para hacer surgir imágenes en el alma y permitir que cobren vida. Recién entonces comienzan a hablar como por sí mismas. Tanto la lectura de un texto como la comprensión de imaginaciones son capacidades que primero hemos de aprender, por lo general no se dominan de por sí. ¿De qué tipo de ejercicio se trata y cómo se logra esa capacidad? En primer lugar, es necesario prepararse para la imaginación, lo cual consiste en que practiquemos el transformar pensamientos en imágenes, como ya hemos mencionado. Esto todavía no es la capacidad imaginativa de la que estamos hablando. Las imágenes son más que definiciones abstractas. Las imágenes, además de un contenido mental, poseen un valor sensitivo y valores morales simbólicos. Conmueven en mayor medida la vida anímica que las configuraciones abstractas de pensamientos. En el alma siempre portamos determinadas ideas y las imágenes tienen la particularidad de conmoverlas directamente. Es posible que surja rechazo o se proyecten deseos, ya que la conciencia imaginativa transcurre a nivel totalmente subjetivo. Aquí es necesario que nos ejercitemos en reconocer cuáles son las propias concepciones que van más hacia la simpatía o más hacia la antipatía, puesto que actúan dentro de la conciencia imaginativa. Este es un proceso difícil que presupone autoconocimiento. Para ello es necesario desarrollar más las cualidades anímicas del pensar, del sentir y de la voluntad, y además estas tienen que ser armonizadas entre sí a fin de que concuerden. Goethe Hay conquistó la allí, vista. un segundito, Ana Cristina, ¿hay allí claridad en estos conceptos que nos acaban de enunciar? Los tenemos claros, los comprendemos, los podemos integrar. Buenas noches, ¿cómo le va, doctor? Hola, Clara. Más ¿Qué bien. hubo? ¿Qué hubo? Yo creo que de pronto no son tan claros porque una cosa es la imaginación y otra son las imágenes, ¿cierto? Que uno puede sacar de un contenido mental. Entonces, creo que en esa parte, por ejemplo, yo todavía no tengo mucha claridad realmente sobre este tema de las imágenes. Sí, pero lo has definido muy bien. El texto nos el texto nos diferencia entre esa espontánea producción, fluir de la imaginación mental, de las, ¿no? De lo que fluye espontáneamente de nuestra actividad mental y la percepción de imágenes. Y mira que es muy es importante y por eso pregunto si realmente lo hemos integrado.
Percepción de imágenes. Decíamos hace un momento, y nos lo ha dicho aquí el texto, que realmente el mundo espiritual se manifiesta en imágenes. Y estamos refiriéndonos entonces a algo que nos dice que no es caótico, sino que es algo que está ordenado y que corresponde a contenidos precisos. Es importante entonces que tengamos esto. Y dice además que están vinculados a contenidos anímicos, y nos dice también que se vinculan intenciones allí también. O sea que de alguna manera está toda nuestra vida anímica compenetrado en eso. Por eso nos dice que es importante entonces ejercitar nuestro pensar, nuestro sentir y nuestra voluntad, nuestra vida anímica. ¿Sí? Estas imágenes iniciales que percibimos vienen del mundo astral y tienen ese contenido anímico tan marcado. Bueno, es importante, ¿no? Que tengamos esta claridad. Doctor, o sea, se requiere, entiendo, ¿cierto? Toda una ejercitación, o creo que también lo decías como el desarrollo de los sentidos suprasensibles para poder tener esa conciencia imaginativa, que son bien diferentes, como lo explicabas también, a las imágenes propias como del pensar. Sí, Pero o sea, cómo ejercitar eh, como esta capacidad de ir puliendo, filtrando, eh, sí, no sé cómo, sí, cómo se ejercita esta capacidad. dame un segundito, me pongo aquí, hay tal vez mejor conexión. Ya, pero que sí, la conexión realmente estaba un poco inestable. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, muy bien, Hola. ¿Sí? Bueno, escuchamos. sí, muy bien. Muy bien. Los ejercicios para desarrollar los cuerpos constitutivos superiores nos los presenta Rudolf Steiner en varias de sus obras, incluso en apartes y en conferencias individuales. Él ha dado estas indicaciones, pero fundamentalmente en los textos de la ciencia oculta y en bosquejo y en el texto del libro de cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, allí hace una descripción eh, pues bastante detallada de los ejercicios y de la manera de ir desarrollando esas cualidades. Continuamos, por favor. Goethe conquistó la visión imaginativa mediante el ejercicio intensivo de percibir durante años el mundo de las plantas.
Él retenía la percepción exacta de las plantas y en su consciente imaginación trasladaba los resultados de su percepción de unas a otras. Dejaba que actuaran en su alma, llegando a tener una imagen viviente de ellas en su alma. Fue así como llegó a la imagen interior de la planta arquetípica. Él pudo lograr que ante su mirada espiritual se presentara la metamorfosis de la planta arquetípica a todas las formas de plantas existentes, incluso la metamorfosis en formas tales que tal vez no aparezcan en ninguna parte, pero que, como él mismo lo expresó, podrían existir. Exacto, exacto. ¿Y qué es lo que hace, y qué es lo que hace en este ejercicio? Es un ejercicio, como bien lo describen allí, de observación y de poder llegar a compenetrarse con la fuerza formativa que hay detrás del mundo vegetal y de las plantas, que no es más que el impulso espiritual que ha dado vida y forma al reino vegetal como base de todo lo que con vida podemos reconocer en el mundo físico material. Son las fuerzas etéricas. Y estas son fuerzas formativas, arquetípicas, y es lo que él pudo llegar a percibir, o sea, este grado eh, sí, iniciación, podemos decirlo, de clarividencia, y mira que lo logró a través de la observación paciente, del dejarse compenetrar de esa fuerza. No dicen que estudió con una metodología científica y microscopios y teorías, sino que simplemente observando y dejándose permear por lo que está inherente dentro de la planta, dejando que, mejor dicho, en otras palabras, dejando que las mismas fuerzas le hablaran. Y a través de este ejercicio meditativo de observación, se hizo perceptivo al lenguaje que las plantas en su proceso, las plantas en el trasfondo espiritual tienen en común. Llegó a la esencia misma del ser arquetípico de la planta. O sea que realmente entra en contacto con el trasfondo espiritual, o sea que ya es una capacidad de visión y tal vez de comunicación con el mundo de las plantas, con el mundo, con las fuerzas espirituales que actúan detrás de las formas. O sea que es un grado de iniciación, logrado a través de este ejercicio meditativo. Interesante, es interesante porque dice que incluso pudo percibir eh, en esas fuerzas formativas posibilidades que dice, en el momento no las conozco, pero que bien pudieran existir. Bueno, vamos, sigamos. Las fases de la imaginación. Las fases de la imaginación. Cuando imaginamos podemos diferenciar tres fases. En la primera, movemos las imágenes que hemos percibido en nuestra conciencia imaginativa. Lo habitual es que tratemos de integrar las imágenes en nuestro mundo imaginativo, de ordenarlas, pero de Perdón, esa Ana forma Cristina. las cubrimos. Ana Cristina, Hola. perdón, un poquitico más lento. Poquitico. Ah, listo. Sí, sí, sí. Perfecto. Cuando imaginamos, podemos diferenciar tres fases. En la primera, movemos las imágenes que hemos percibido en nuestra conciencia imaginativa. Lo habitual es que tratemos de integrar las imágenes en nuestro mundo imaginativo, de ordenarlas, pero de esa forma las cubrimos con nuestra propia cosmovisión y cerramos el camino hacia un nuevo conocimiento imaginativo. O sea que tenemos que guardar la imagen como tal en el alma, sin interpretarlas, sin explicarlas, sin sentir simpatía o antipatía, sin evaluación alguna. Ese es el primer paso. ¿Continúo? El paso siguiente es observar diferentes aspectos de la imagen.
del cuento o de la planta o del mineral e intentar superponerlas entre sí. Aquí tenemos que evitar asociaciones casuales o desviaciones, permitiendo que este mundo en imágenes viva en nuestro interior. El mismo cobra vida en nuestra alma. Esta vida la llevamos al sueño y al día siguiente volvemos a tomarla. Con el tiempo, la conciencia imaginativa se sumerge en el subconsciente y entonces empieza la segunda fase del proceso imaginativo. Todo el cuerpo capta esta conciencia imaginativa. Ya dejó de estar solo en nuestra mente, ahora dialoga con todo nuestro cuerpo. Este diálogo se sustrae de nuestra conciencia normal. Se trata de un proceso perceptivo, suprasensible, y es la etapa decisiva del proceso imaginativo. La tercera fase es la etapa creativa. Los contenidos de las imágenes son creados de nuevo desde el subconsciente. Ahora las imágenes viven y empiezan a hablar en nuestra conciencia y podemos comprender su espíritu. Este elemento creador se sustrae de nuestra subjetividad. Vivenciamos nuestra propia objetividad y a nosotros mismos como parte de un todo en el que estamos entretejidos. Participamos del proceso creador de imaginar activa y también pasivamente. La imaginación es un proceso que no se desenvuelve a nivel intelectual, aunque requiera de capacidades intelectuales. De la imaginación participa todo el cuerpo, todo el organismo y no solamente el cerebro. Analogías, asociaciones y fantasías. Por otra parte, son procesos que solo acontecen en el cerebro, en la conciencia, donde el inconsciente no está siendo involucrado activamente, sino que participa de una forma no controlada. Ajá, interesante. Miren cómo el proceso que nos han descrito de Goethe nos lleva a esta secuencia, ¿no? Nos lleva a esta secuencia. Entonces, paso 1, simplemente dejarse, ¿no? Impregnar por aquello que es, lo que está allí. Dice, ¿no? Tratamos, inmediatamente queremos ordenarlo, ¿no? Sí, clasificarlo, ordenarlo. Ahí mismo queremos intervenir en ello, ¿no? Entonces el primer paso es simplemente estar allí y compenetrarse de lo que allí hay y dejarlo ser, observarlo, vivenciarlo realmente. Y ya este segundo paso es que de esta manera se produce un fenómeno de resonancia con con las mismas fuerzas que en nuestro organismo resuenan con las mismas fuerzas. Entonces mira que después nos dicen, allí se da un proceso interior que no es consciente, bueno, de resonancia, porque esas mismas fuerzas están contenidas en nuestro ser, en nuestra organización. Son las mismas fuerzas que han conformado. Entonces mira que dice, y esto lo llevamos al sueño, esto lo llevamos en la noche, al mundo espiritual, este encuentro, y es un encuentro más allá de lo que la conciencia y de lo que el intelecto puede organizar. Realmente lo que está sucediendo allí es que algo cambia en nuestra propia constitución. Algo en nuestra propia constitución cambia, ¿no? Entonces, en este fenómeno de resonancia. Y luego nos dice, ya después de ahí, ya después de allí, ahora sale, miren que es un movimiento en la enmiscata, ¿no? Es un movimiento de sí, y luego el gesto dice ya, luego estamos, ¿no?
Y ya es luego, cuando esto ya está integrado, entonces ya puede salir de nosotros, podemos ser creativos, ¿sí? Pero es porque realmente nos hemos compenetrado estructuralmente, constitutivamente con esa fuerza. Es un fenómeno de resonancia muy importante y que definitivamente algo tiene que etérica al ser. O sea que ahí es donde se da ese proceso realmente de iniciación. Y mira que son los mismos pasos, ¿cierto? El primero es simplemente las imágenes. El segundo ya es un fenómeno de resonancia, interacción, comunicación. Es como un proceso vital también de el intercambio, ¿no? Un proceso vital del intercambio, ¿sí? Y ya después viene la eh, imaginación, disculpen, la intuición, que ya es el que surge a partir de eso, intuitivamente surgen imágenes, ¿no? Es el mismo proceso ahí, ahí representado. ¿Sí? Muy bonito. Bueno, doctor, vamos. es como pintar el cuadro, ¿cierto? O sea, uno va observando y va pintando, y entre más cosas capte del exterior, uno va surgiendo ese cuadro y ese cuadro se va enriqueciendo con esas imágenes, ¿cierto? Hasta que al final tengo un cuadro lleno de imágenes que se vayan enriqueciendo con las percepciones externas que yo tengo, ¿cierto? Del mundo exterior. Pero al final resulta el gran cuadro, la gran obra de esas impresiones que vienen hacia mí. O sea, es algo bien interesante. Y ahí está, como ese surgir de Sí, esas imágenes. sí, sí, está bien, sí, así es. Y yo les recomiendo mucho que podamos releer el texto después, eh, que lo hayamos trabajado. eh, sí, una vez, dos veces, y lo mismo a ver si con el texto siguiente, ¿no? Es el tiempo, la disposición del texto, pero es importante porque si lo volvemos a leer y pasamos por él nuevamente, vamos también a percibir y a vivenciar más que todo esto que dice Albita y lo que nos dice aquí, que ya vamos a sentir que ¿no? Que lo hemos interiorizado, ¿sí? Que vamos dando ese fenómeno de resonancia de que eso que allí se va haciendo nuestro. Y miren que nos invita a no querer demasiado captarlo con la cabeza, con el ordenarlo, ¿no? Bueno, en ese sentido, dame un segundito que necesito conectar el aparato que se está quedando sin batería. Muy bien, continuamos, por favor. Los cuentos como imaginaciones. En los cuentos se presentan imágenes que fueron obtenidas en el camino de conocimiento interior, pero justamente solo las imágenes. La compenetración cognitiva nos queda a nosotros. Para esto, primero tenemos que sumergirnos en la vitalidad de las imágenes e integrarlas en el alma.
¿sí? Permitir que se sumerjan en nuestro subconsciente para volver a tomarlas desde la conciencia. Entonces las imágenes empiezan a hablar en nuestro interior y podemos interpretarlas. En este estudio se demuestra que al hacerlo, las imágenes de los cuentos guardan una clara relación con ciertos medicamentos y sus efectos en el hombre. En diferentes imágenes de los cuentos podremos reconocer narraciones imaginativas de procesos naturales que se aplican de forma terapéutica en la medicina homeopática y antroposófica. Esta interpretación significa que los cuentos, por así decir, simbolizan la enseñanza oculta de un remedio. Este no es el caso, seguro que no. No es el medicamento, sino el ser humano, la figura central del cuento. Pero, como todos los procesos que acontecen dentro del ser humano tienen sus imágenes reflejas en la naturaleza, de los cuentos también se pueden derivar la Hay que subir. conocimientos sobre procesos naturales y por ende sobre medicamentos. El hombre es el microcosmos y el universo el macrocosmos. Ambos se corresponden, de modo que es posible hacer algunas afirmaciones sobre el hombre que también pueden ser trasladadas a procesos naturales. Es debido a esta correspondencia que los remedios naturales tienen relación con ciertos procesos en el hombre y a la inversa. El ser humano puede, haciendo consciente algunos procesos en sí mismo, mediante la profundización en su propia esencia, lograr conocimiento sobre la naturaleza del mundo, no solo en general, sino también en forma bien específica, sobre cuál es el efecto que produce una planta en sí misma. Por Los cuentos, ejemplo, ¿no? por ejemplo, Hay un pequeño, hagamos una pequeñita pausa que hay dos conceptos muy importantes que ratifican, mira que ratifican lo que expone anteriormente. Mira que arriba dice que debemos dejar impregnar, debemos dejar impregnar, ¿sí? Estas imágenes, que nos llega impregnar con las fuerzas internas, ¿no? Con las fuerzas vitales, vitalizarlo, ¿sí? Y sabemos que esta vitalización se da en los procesos orgánicos, inconscientes, vitales. Nosotros tenemos este polo que nos vitaliza, que es el polo metabólico, y tenemos un polo superior que nos desgasta, catabolismo, ¿no? Agota las fuerzas vitales. Y nos están hablando de vitalizarlos y dejarlos que después de que hagan ese proceso, entonces ahora sí surjan conscientemente. Ese es un primer concepto, es bien interesante. Y el segundo es que nos llama la atención y nos dice que todos los procesos que vamos a encontrar en el mundo exterior son procesos que también son procesos que están en nosotros, que podemos encontrar en nosotros. Y este concepto ya no lo habían dicho antes. Realmente el ser humano, de alguna manera, ha dejado en su proceso evolutivo, en su camino de evolución, los reinos tras de sí. O sea que se da una correspondencia, un proceso. Ay, espérense que esta tecnología aquí, si se queda esto sin batería, nos fregamos. Se da un proceso de correspondencia, de resonancia, porque es un encuentro de fuerzas. Entonces, miren cómo nos dicen de bonito que pudiendo percibir
¿sí? Esos procesos en nosotros podemos reconocerlos allá afuera. Como, y nos lleva a algo que va todavía un paso más allá, que nos dice el conocimiento está adentro, está impreso, es inherente, ¿no? Mira que lo que nos están diciendo ahí es que el conocimiento no es algo que viene no es algo externo, no que nos dice, puedes llegar a conocer las características, las acciones de estas plantas, de estas sustancias, o mejor dicho, de las fuerzas que actúan a través de esas sustancias como un proceso interior. El llegar al conocimiento como un proceso interior, ¿no? O sea que poseemos realmente en nuestra organización está impreso ese conocimiento. El arte o la tarea, el camino es dejarlos aflorar, entonces, a nivel consciente, ¿no? Bien nos dice Rudolf Steiner que este concepto de el ser humano concebido, palabras textuales como una tabula rasa, que no trae nada, que no sabe nada, que no conoce nada, es realmente un concepto contrario a la realidad del ser humano. Y Rudolf Steiner nos hace ver y nos lleva a dilucidar y a poder comprender que en las antiguas escuelas del conocimiento no se le impartía a los discípulos cantidades de información desde afuera como creemos, ¿no? Desde nuestro pensamiento universitario, que vamos a la universidad a asimilar una cantidad de conceptos, sino que el trabajo y el camino que se hacía en estas escuelas era desarrollar en los discípulos la capacidad de poder reconocer la sabiduría encerrada en el ser. Bueno, por ahí vamos, este es el concepto. Entonces podemos a través de esa vivencia, esa percepción, esa conciencia interior, poder percibir los procesos de afuera. O sea que cuando ellos en esta actitud de dejarse permear, dejar que se interactúen con las fuerzas, se puede hacer consciente entonces esa resonancia. Es un fenómeno de resonancia. Bueno, vamos, si hay alguna pregunta o si hay algo que, por favor, Sí, responda. quiero preguntarle algo, doctor. Dice algo acá, dice como que cada personaje en particular, dice, representa diferentes sucesos, ¿cierto? Los cuales son reconocibles en cada ser humano, pues son de carácter universal, ¿cierto? Y luego dice, todos ellos existen en nosotros mismos. O sea que, no sé, porque pues, es algo ahí como complejo. O sea, No, uno repite, uno viene con, repite todos esos sucesos del universo, desde el macrocosmos, o sea, o del microcosmos. O sea, ahí es donde como que o sea que el ideario de los cuentos tiene al ser humano como punto central. Viene mediante la concordancia que existe entre las imágenes de los cuentos y los efectos, obviamente, de los medicamentos. En este estudio podemos demostrar que las imágenes del hombre que proporciona el cuento en su íntima esencia son verdaderas. Pero, como, o sea, un poquito como más, a cada personaje en particular representa diferentes sucesos. ¿A qué hace referencia? ajá. Eh, cuando miramos una fuerza particular de un proceso, de una sustancia, de un medicamento,
estamos mirando algo que no es aislado, sino que hace parte de procesos que se encuentran, interactúan, ¿no? Entreveran entre sí como un tejido. Por eso habla de capas superpuestas y también niveles, no solamente, ¿sí? Son procesos que se entretejen, sino también son niveles de conciencia también. Por eso habla de capas superpuestas, ¿no? Y son diferentes facetas de un mismo proceso, diferentes cualidades de un mismo proceso. Por eso dice que cada personaje en particular representa diferentes sucesos, ¿no? Pero que como hacen parte de la configuración, el trasfondo formativo de todos los seres humanos, no son particularmente no son particulares. Dice entonces, ¿cómo es que lo dice? Cada personaje en particular representa diferentes sucesos, los cuales son reconocibles en cada ser humano, pues son de carácter universal. Por eso es que porque son imágenes arquetípicas. Son imágenes arquetípicas de Ahí viene como procesos. los elementales, o sea, como también esos procesos elementales que vivencia la naturaleza también y el ser humano y todo, como todos los procesos, como pues, mercuriales o saturnales, o como hace referencias a eso, que se me vienen muchas ideas. Sí, y eso es lo bueno, y eso es lo importante, porque la comprensión se puede dar desde muy diferentes puntos, y es muy bonito que podamos hacer también este intercambio, ¿no? Que podamos hacer este intercambio desde dónde, desde dónde en mí surge una relación con respecto a un concepto que se anuncia, ¿no? Y en qué niveles, porque es que lo podemos entender en un nivel físico, pero también lo podemos entender en un nivel de su interacción o también de su relación, de su dinámica, y lo podemos también, y de su vinculación con otros procesos, y también lo podemos entender o lo podemos percibir más que entender desde lo que en mí despierta, en lo que en mí se genera, en lo que sale al encuentro, también lo podemos percibir desde allí, y también podemos percibirlo desde ya el el, el, el resultado, digamos así, el movimiento intuitivo, perceptivo, la inspiración que de allí surge. Por eso habla de diferentes capas y diferentes niveles y de esto está entretejido. Mas, sin embargo, constituye un trasfondo arquetípico común. No solo, mira, aquí dice reconocibles en cada ser humano, pero porque son de carácter universal. Y no solo en el ser humano, sino en los diferentes reinos de la naturaleza, ¿no? Está representado el mismo principio a diferente nivel. Y luego dice, y todos ellos existen en nosotros mismos. Por eso es que el punto central es el ser humano, pero en su relación o en ese principio que resuena en los diferentes procesos, en los diferentes reinos. Ahora dice, por eso dice que ahí es en esa resonancia o aquí concordancia que existe entre las imágenes de los cuentos y la acción de los medicamentos, podemos demostrar que las imágenes del hombre que proporciona el cuento en su íntima esencia son verdaderas. O sea, cuando vemos que las encontramos nuevamente en forma similar y resonando
entre el ser humano, el efecto que percibe y la concordancia con la imagen que nos representa el cuento de hadas. Ahí nos va poco a poco entusiasmando y animando ¿no? Es muy interesante lo que él hace aquí en esta parte de introducción, ¿no? Pues que te va animando, te va llevando a querer Sí, descubrirla, ¿no? sí, es Bueno, denso. vamos. Muy linda, ¿Hasta gracias. qué, cuánto tiempo tenemos? ¿Hasta qué horas vamos? Está... Ya quedan, es 1 hora, 5 minutos. Bueno, 5 minutos. y podemos ir un poquito más. De mi parte no hay, hacemos descuento. El desarrollo de la capacidad imaginativa, una necesidad de la época. Las dos metas que persigue este estudio. Con este estudio se pretende hacer aportes en dos direcciones. Por un lado, queremos caracterizar los medicamentos de la medicina antroposófica en su relación con el hombre de una manera ilustrativa, imaginativa. O sea que aquí recorreremos un camino completamente diferente de aquel que es habitual para la medicina convencional o de las ciencias naturales. Para la comprensión del efecto de la quimioterapia en el sentido de las ciencias naturales, únicamente cuentan las sustancias activas. Como por otra parte, para los efectos de los medicamentos antroposóficos, las sustancias activas solo juegan un rol secundario. Y lo que cuenta son los procesos y las relaciones evolutivo-espirituales. Tienen que ser desarrolladas otras presentaciones distintas a las que son habituales para la quimioterapia. Esto en este lugar sucede mediante imaginaciones, como por ejemplo las de algunos cuentos, en donde las narraciones simbólicas es posible reconocer el obrar espiritual dentro de sus leyes naturales. Mediante las imaginaciones de los cuentos puede ser desarrollada una comprensión adecuada para estos medicamentos. La descripción de los medicamentos, por ejemplo, mediante los cuentos. Por ende, no sucede para ofrecerle al lector una alternativa de fácil comprensión y más interesante que la abstracta materia científica que tal vez sea percibida como un tanto seca, sino porque proceder de esta manera es el camino que concuerda con la esencia de los medicamentos que aquí se considera. ¿Está claro? ¿Es claro el texto? ¿Y cuáles serían los principios activos? Los principios activos desde la química es la sustancia. Es la sustancia que actúa, el ácido acetil salicílico. ¿Sí? El ácido acetil salicílico. Como sustancia en tal dosis, y estos son sus efectos que produce aquí, 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 allá, ¿no? Entonces dice que para la ciencia convencional esto es lo supremamente importante y es lo fundamental, esa composición química, pero el obrar espiritual, lo que hay en el trasfondo, ¿sí? ¿Qué es la sustancia, ¿no? En su trasfondo, ¿no? Entonces, la sustancia en sí, entonces, no es ahora lo fundamental, sino cuál es lo esencial de esa sustancia. En otras palabras, cuál es la fuerza espiritual que actúa en esa sustancia, cuál es el ser espiritual, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza que actúa detrás de esa sustancia? Entonces ya no es tanto lo sustancial lo que interesa, sino qué hay ahí en el trasfondo. Y nos dice que en los cuentos también podemos percibir en muchas situaciones y en muchas circunstancias el obrar de lo espiritual, ¿no? Y está en todos los cuentos, está implícito,
¿no? Esa fuerza que viene a través del hada, esa fuerza que viene a través del encantamiento, esa fuerza para un lado o para el otro, para un lado o para el otro. Nos están hablando de intervención de las fuerzas espirituales en el destino, ¿no? Claramente, ¿no? Nos llevan a eso. Entonces, el obrar espiritual, nos puede reconocer el obrar espiritual. Entonces, esto hace que cuando estemos trabajando una sustancia, cuando estemos trabajando un metal, por ejemplo, en este caso, ¿no? Con lo que nos compete aquí, el oro o el antimonio o el cobre, podamos trabajarlo de tal manera que se pueda diluir y se pueda potenciar y se pueda llevar a un estado en donde, miren, después de cierta dilución, los preparados homeopáticos ya no contienen sustancia. Y esto es algo muy importante que nos pone de manifiesto y nos hace entender y nos comprueba esto que él nos está diciendo aquí, cómo dentro de la concepción homeopática y antroposófica ya lo sustancial no juega un papel fundamental, sino la fuerza espiritual de la sustancia. Y de hecho, después del número de Avogadro que todos conocemos, de la dilución, ya no se encuentran partículas sustanciales de la esencia, de la sustancia madre, sino que ya únicamente se conserva esa fuerza, digámoslo así, transmitida, llevada, contenida en ese sustrato que va llevando el proceso medicamentoso. Y eso es lo interesante. Y lo interesante es que entramos en unas coordenadas que van en sentido polar a las coordenadas físicas. Mire, tanto estamos hablando de una fuerza que no es material que vamos en otro sentido diferente a lo material, a lo sustancial, en la medida en que este preparado homeopático se diluye más y más y más y más, se va haciendo cada vez más y más y más potente. ¿Sí? Primero pasa por toda la fase sustancial en las primeras diluciones decimales y después de cierta dilución, ahora ya no hay sustancia y entre más lo diluyas más y lo potencias, entre más lo diluyas y mayor potencia va adquiriendo el preparado. O sea que vamos en completamente sentido polar a las coordenadas físicas y esto nos está dando una imagen muy importante que nos está diciendo esto, nos está corroborando esto, ¿no? Al contrario del manejo sustancial, ¿sí? De la química convencional, en donde, pues evidentemente, 25 miligramos de una sustancia tiene un efecto más potente que 5 miligramos. Vamos en lo sustancial, en lo material, en lo sustancial, ¿no? Y 1 gramo, pues, tiene mucho más efecto sustancial que medio gramo, que 100 miligramos. Exactamente. En cambio, en el preparado homeopático, una dilución a la de 50 es mucho más potente que una dilución a la de 6 o a la de 4, que es mucho más sustancial. Y si lo seguimos elevando a las potencias L o DM, tenemos diluciones a las 50.000 o de ahí para allá, que son extremadamente potentes, en donde una gota ya es demasiado, donde hay que coger una gota y de esa gota hacer preparados que lo lleven a una forma que su potencia se pueda integrar no tan intensamente, para que tengamos una idea de
lo que es la dicotomía, las dos direcciones que nos expresa en este párrafo. Bueno, continuamos. Listo. El aporte en la otra dirección consiste en mostrar que las imaginaciones, como así también los cuentos, ya son en sí mismo de interés general. Ocuparse de ellos puede ser de vital ayuda. Sí, a fin de cuentas, como lo documentan investigaciones y experiencias, la ejercitación de imaginaciones pueden producir efectos en procesos fisiológicos del cuerpo y despertar fuerzas sanadoras. Queremos exponer brevemente por qué el trabajo con imaginaciones tiene especial relevancia en la actualidad. El desarrollo del alma consciente. El hombre está ingresando en la época del alma consciente. Con ello se modifica toda constitución de su ser esencial. En su alma aparecen fuerzas que lo empujan a situaciones de conflicto de las que luego ya no ve escapatoria. El hombre individual puede llegar a perder su orientación interior en lo que hace a su pensar, a su sentir y a su voluntad. Obsesiones se apoderan de su pensar, miedos de su sentir, y su voluntad parece estar siendo manipulada o al menos direccionada. En casos extremos pueden aparecer depresiones, delirios, escisiones de la personalidad o adicciones. Hay muchos indicios de que estos conflictos anímicos han aumentado considerablemente en la última década. Por un lado, son mucho más las personas que necesitan asistencia anímica y por el otro, apareció una oferta descomunal de diferentes métodos psicoterapéuticos. Hasta se puede llegar a hablar de un psicoboom que se ha desplegado en ámbito médico psicoterapéutico. Justamente este es el hecho que pone en evidencia que los pacientes muchas veces buscan algo más que un mero tratamiento medicinal o psicoterapéutico. Esto se evidencia en los nombres de las diferentes orientaciones terapéuticas que se ofrecen hoy día. Análisis transaccional, terapia de vidas pasadas, hipnosis, rebirthing. Lo que se busca y lo que se ofrece son caminos hacia el encuentro del sentido de la vida, a la autorrealización, hacia el encuentro del propio ser, para poder orientarse en la vida. Es decir, que los problemas muchas veces se ubican más en el propio desarrollo. Son preguntas que básicamente formula cada ser humano. Son conflictos anímicos que son propios del desarrollo normal del hombre, pero a los que no todos pueden responder hoy día, por lo cual necesitan asistencia terapéutica. A continuación, queremos exponer por qué estos conflictos anímicos concuerdan con el desarrollo del alma consciente y son causa actual de peligros anímicos. Ok, muy bien. Trabajemos este concepto que es muy importante. Dice que el proceso de desarrollo del alma consciente en la época actual del desarrollo de la humanidad realmente está cambiando la configuración, la constitución del ser humano y que por lo tanto hay un movimiento desde lo anímico, desde el pensar, del sentir y la voluntad. No es la misma forma. Ya no, sí, es un cambio constitucional, un cambio en la constitución. Y en este sentido, esta transformación crea una vulnerabilidad, ¿no? Como nos lo expresan allí, en donde dice que el pensar entonces puede estar eh, eh, mostrar una tendencia de alguna manera obsesiva o que lo anímico tiende a conflictos y que la voluntad tiende a influencias, ¿no? Y dice que puede ser como manipuladas o que pueden ser
sentir que está siendo manejado o manipulado. Y esto lo vemos y es una realidad. Y en esa situación de vulnerabilidad, el ser humano necesita lo que conocemos o lo que él menciona como ayuda terapéutica. Pero también nos llama la atención a que esta ayuda terapéutica realmente tiene el anhelo de ser algo más que una simple prescripción, un simple preparado, sino que ahí lo dicen y es muy interesante, es como volver a encontrarse a sí mismo. Es como volver, no recuerdo la palabra exacta, pero dice, es como volver a reconocer su ser, a reencontrarse con su ser. Y entonces por eso es que dicen que son todas estas terapias, ¿no? De reencontrarse, de explorar en el pasado, de querer como reconocer quién soy, querer volver a reencontrar su propia identidad. Y que es realmente lo que nos está mostrando que la añoranza realmente es poder reencontrar su ser espiritual. Y lo vamos a encontrar en imágenes, en casi todos los cuentos que conocemos. Es ese añorar, volver a reconocer su verdadero ser, su verdadera esencia, su verdadero origen, poder reconocerse a sí mismo y que es realmente la meta de nuestro camino de desarrollo espiritual. Poder volver a reconocer la esencia primaria, original, espiritual. Es volver nuevamente a sentirse integrado en la totalidad, en el ser espiritual, en la divinidad. Y ese es el camino. Justamente en un momento del desarrollo de la humanidad en donde más lejos estamos de nuestra capacidad de poder reconocer nuestro trasfondo, origen, pertenencia espiritual. Es el momento más materializado del proceso de desarrollo de la humanidad. O sea que realmente estas condiciones están mostrando un despertar. Están mostrando un despertar. Antes era muy fácil. En la cabeza ya sabíamos qué pensar, lo que se nos decía de afuera. En el sentimiento ya sabíamos cómo teníamos que ordenar y en la voluntad también se nos recalcaba mucho en la obediencia. ¿Sí? ¿Tienen presente que todavía en muchos procesos se recalca la obediencia desde lo formativo, desde lo pedagógico, desde lo religioso, desde lo político, desde lo social, desde el orden social? ¿No? Hasta ahora lo que realmente había guiado a la humanidad era la guía exterior y la obediencia. La obediencia, y ahora estamos en el desarrollo desde la conciencia. ¿Ya? No es ya la obediencia, ¿no? Entonces, este de pronto, ¿no? La humanidad, mirar que el camino realmente, ese camino antiguo no es el camino. Hay historias muy bonitas y relatos de soldados y oficiales en momentos de guerra que en un momento dado deciden asumir las consecuencias de la desobediencia a ejecutar un acto con los cuales su conciencia, que su conciencia de ninguna manera les podía permitir. Y hay casos, y hay innumerables casos documentados donde la persona dice, prefiero
que me metan a la cárcel, prefiero que me juzguen, que me hagan consejo de guerra, que me fusilen, que me maten, pero yo no voy a cumplir esa orden porque es inhumana, porque mi conciencia no me permite. Eso es un despertar de la conciencia frente a la obediencia. Y esto es un fenómeno que estamos observando en los procesos pedagógicos, en los procesos curativos, en donde esa intención de que tú obedeces y punto, ya se confronta con un no y qué. No y qué, porque, y por qué, y por qué, ¿no? Bueno, simplemente dejo esta imagen, cómo en este momento, ¿no? El alma consciente va desarrollando, y la obediencia, como ya no es el camino, entonces va siempre ligada al castigo por la no obediencia. Obediencia, castigo por la no obediencia. Entonces ahora cuando encontramos la forma de burlar el castigo, entonces ya la obediencia no es necesaria, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Todas las normas dejan de existir en el momento en que podemos evadir el castigo que ella representa, ¿no? Entonces el límite de velocidad se cumple, de donde está la cámara, del resto no, ¿no? Y miren cómo esos procesos, la humanidad ya realmente es un proceso de evolución, pero si no se ha desarrollado todavía la conciencia, estamos en ese salto en donde ya ¿no? La obediencia, no, los jóvenes, la obediencia no es el camino, pero la conciencia no se ha desarrollado todavía lo suficiente como para adquirir la responsabilidad consciente de, ¿no? Entonces ahí en este limbo es que estamos. Y allí lo pone muy bien, les dice, en este sentido, nos hacemos vulnerables en el pensar, en el sentir y en la voluntad. Y no de último vienen corrientes religiosas, corrientes fanáticas, vienen una cantidad de impulsos. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay muchas fuerzas que interactúan, fuerzas opositoras que interactúan y vienen a plantear o hacer ilusionar al ser humano con supuestas nuevas formas y nuevas tendencias en donde reina igualmente el dogmatismo, el autoritarismo, el sectarismo. Y miren que lo vemos en muchas corrientes, entre comillas, no solo religiosas, sino filosóficas, en donde realmente la gente cree que está asistiendo a formas nuevas, ¿no? Lo ve uno mucho, miren, observen todas estas cantidades de corrientes que han surgido religiosas y todo eso, y obsérvenlas y mírenlas y van a encontrar allí sectarismo, autoritarismo, dogmatismo, o sea, una copa nueva, pero donde fluye el mismo vino que la humanidad en este momento ya tiene que evolucionar, y en lo político, y en Doctor, muchas cosas. Sí. doctor, también, no sé, en este texto, bueno, ya no tengo el libro acá, pero también es como la amenaza de la actual educación hacia el intelectualismo, cierto, precoz. Y es como el niño no puede desprender de las fuerzas del pensar hacia lo volitivo, ¿cierto? Entonces, como las fuerzas son como tan frías, siento como que en ese párrafo también recalcan la enfermedad, digamos, del niño actual, que son enfermedades del adulto. Entonces, son niños que no son capaces de desprender esas fuerzas del pensar hacia lo volitivo y entonces surgen las adicciones a coleccionar cosas o a robar y a mentir. Entonces también es un poco eso como la amenaza del medio, porque como dice, también puede ser, digamos, algo dogmático, volver que los niños tienen que a muy temprana edad aprender o sea, ser intelectuales y las grandes competencias y los exámenes y bueno, todo eso como arrancarle esas fuerzas que realmente deben estar trabajando en lo que deben estar trabajando y no se desprenden del pensar. Entonces yo también veo como que en ese texto está esa particularidad de ver cómo
también en el desarrollo del alma consciente también están las amenazas de eso, ¿cierto? Es demasiada conciencia al niño pequeño sin todavía tener las herramientas para poder desarrollar volitivamente las cosas, ¿cierto? Entonces es como darle más responsabilidades de las que tiene o asumir que es un adulto en miniatura, que es lo que realmente Exacto. sucede en la educación actual. Entonces el texto como que me da ese movimiento sobre esas Sí. patologías que uno ve que antes no se veía, que ahora pertenecen a los niños. Y claro, Depresión. claro, depresión, enfermedades degenerativas, una cantidad de procesos que han ido cada vez ¿no? Disminuyendo en su momento de evolución dentro de la biografía y cómo realmente si no estamos atentos y es un reto en los procesos formativos y formativos eh, hacer esa conciencia y poder, y miren que es muy interesante que ahora nos llevan a través del texto a decir, a ubicarnos en el momento de desarrollo, que supuestamente estos jovencitos y estos niños que vienen ahora sí tienen esa facultad, pero por Dios bendito, todos queriendo lo mismo. Todos añoran el celular, todos quieren jugar el mismo jueguito, todos se ponen el mismo pantalón, todos comen la misma chuchería, todos comen. Es impresionante cómo las fuerzas los realmente vuelven a un estado anterior de la humanidad. Supuestamente vamos evolucionando, supuestamente adquieren facultades, supuestamente, pero pero las fuerzas hacen que en realidad la masa retroceda a momentos y etapas evolutivas de la humanidad muy anteriores, donde todavía el ser humano respondía a la imagen del clan, a la imagen de la misma raza, el racismo, como, ¿no? Pero la masificación, supuestamente muy desarrollados y supuestamente, pero todos juegan el Ahora mismo cambiamos de jueguito. nombre. Ahora Todos se juegan cambió de el nombre. mismo jueguito, todos comen la misma chuchería, todos se ponen la misma marca de ropa. Esto es realmente lo que es la encrucijada en donde está el ser humano en este momento y a nosotros nos toca estar muy atentos, muy, muy atentos y la verdad es un reto. El reto del desarrollo del ser humano en este momento corresponde a ser, ¿y qué ve uno? ¿Y qué ve uno cuando tú ves estas cosas? ¿Dónde está la conciencia del papá, de los papás? ¿Dónde está la conciencia que les dan de comer esas chucherías y que les dan los medios para que se masifiquen de esa manera y que aniquilen, como tú dices, la voluntad y que el pensar se vuelva algo completamente, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo del pensar allí con estas imágenes? Bueno, es un tema vasto, pero me parece que es importante tocarlo y dejarlo allí como pensamiento para nuestro próximo encuentro, ¿no? ¿Cómo vemos esta manifestación en este momento de esta encrucijada del ser humano entre la época del dogma, en la época del sectarismo, del autoritarismo, que ya realmente aparentemente estamos dejando las formas renovadas que aparecen de las mismas, ¿no? de las mismas tendencias renovadas que aparecen y que vuelven y encadenan al ser humano en estos procesos y cómo ese despertar de la conciencia que necesitamos, como dice Albita, realmente proyectar, integrar, digamos que realmente se pueda desplegar en las áreas en que necesita y cómo todos estos procesos realmente tienden a aniquilarlos realmente, a encasillarlos y a no dejarlos que florezcan, ¿no? Es una encrucijada. Bueno, queridas, Muchas un gracias, abrazo doctor. grande. ¿Cuándo Muchas seguimos? gracias. ¿Cuándo es el otro encuentro? ¿Usted ya se va a viajar? ¿Cuál, Claudia, cuándo es Yo, el otro? yo voy ¿Cuándo a regresa? desarrollar
yo voy a desarrollar unas tareas que tengo, sí, en Alemania, y Dios mediante, yo estaré regresando a comienzos del mes de septiembre. Pues Y tenemos no, tiempito de repasar estas conferencias, esta sí, lectura. sí, no quiero comprometerme no quiero comprometerme porque no tengo una agenda definida de trabajo. Tenemos unos horarios que son muy distintos ¿no? 8 y 7, 15, en este momento son las 3 de la mañana en Europa. Entonces, eso, y no hay una agenda. O sea, es prudente que, como dice Albita, eh, avancemos individualmente. Si se quieren reunir como grupo de estudio para compartir inquietudes, para adelantar el texto, es muy importante también. Ustedes pueden reunirse y siguen leyendo y comentan y comparten, y luego podemos volver a pasar por ellos y ya con preguntas concretas. ¿Sí? Sí. Decir, vea, aquí esto. Sí, si les parece, yo les propongo que continúen con la dinámica, ¿sí? Para que avancemos y no se quede esto allí 2 meses largos Bien. como dormido, ¿vale? Me parece saludable. Pues los propongo, tómenlo. Bueno, Sí. y muchas gracias. Es muy lindo el Muchas gracias. mueven en el mundo espiritual, ¿no? Gracias, Bueno, doctor Humberto, y feliz viaje. bueno, Hasta que nos bueno. volvamos a encontrar. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, Ana Bueno, Cristina, chao. Claudia, Gracias, chao, Valucía. Cristina, chao, Claudia, Andrea, chao. Chao. No,